Supercrack Estrella presenta Edgar Ende, viajero del tiempo en Polonia, autor de la historia interminable. El pintor degenerado que inspiró los mundos de Michael Ende, el escritor alemán, fue el hijo único de Edgar Ende, pintor surrealista al que el nazismo censuró en los años 30 junto con otros artistas degenerados. Con la censura del régimen, Ende y su esposa se mudaron porque no podían hacer frente al alquiler, él no podía exponer ni vender sus obras, y ella buscó un trabajo para mantener a la familia. 2 años después, el ejército alemán reclutó al pintor en la división de artillería antiaérea. Fue el peor momento de mi vida, contaba Ende en sus escritos autobiográficos. Se encontraba en el frente oriental de Polonia, cuando según parece el oficial de las SS alemanas, Jacob Sporenberg, le visitó. ¿Es usted Edgar Ende? Sí señor, sepa que soy un gran enamorado de su obra, pero por favor no se lo diga a mi amado Adolf Hitler, dijo con una sonrisa picarona. ¿Tendría usted unas horas de su tiempo señor Edgar Ende? Me gustaría mostrarle algo que le podría cambiar su forma de ver la vida. Edgar Ende duda, no obstante no quiere ofender al oficial de las SS, y le manifiesta que sí. Bien señor Edgar, necesito su palabra de honor de que nada de lo que verá hoy saldrá de entre nosotros dos. Montan en un coche y se dirigen a un polígono de Ludwikowice, en Polonia. Pasan 3 barreras de seguridad, y al final del camino esperan 3 bellas mujeres que parecen ángeles. Señor Edgar Ende, le presento a María, Sigrun y Gudrun. Estas damas cambiarán la historia, ellas verán con sus propios ojos la historia del mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? Contesta Edgar, venga conmigo, ante usted el día Glocke, una máquina del tiempo que nos dará el mundo mucho antes de que termine esta guerra. Quiero que usted en sus cuadros refleje la nueva historia, quiero que sea testigo de lo que esta máquina podrá hacer. Una época relativamente feliz se interrumpió de un plumazo en 1933. Todas mis opciones expositivas se arruinaron. Los marchantes de arte solo se atrevían a mostrar mis cuadros a puerta cerrada. Me quedé sin nada, contaba Edgar Ende en sus memorias. En 1935, tras una exposición de Ende en la Neue Pinakothek, un alto jerarca nazi publicó una orden con la amenaza de su entrada en prisión si se apegaba a su estilo de pintura. Con la censura del régimen, Ende y su esposa se mudaron porque no podían hacer frente al alquiler, él no podía exponer ni vender sus obras, y ella buscó un trabajo para mantener a la familia. 2 años después, el ejército alemán reclutó al pintor en la división de artillería antiaérea. Fue el peor momento de mi vida, contaba Ende en sus escritos autobiográficos. Mientras se encontraba en el frente oriental de Polonia, es posible que contactara con el oficial de las SS alemanas, Jacob Sporenberg. Según su hijo, Ende vaciaba la mente para encontrar sus imágenes. Y, en el momento en el que la razón intervenía, las imágenes se esfumaban. El pintor no debe manipular los paisajes revelados con su imaginación, porque así solo alteraría la pureza de ese estado prelógico y anterior al pensamiento. El momento más sufrido para Edgar Ende, contaba Michael, era el de encontrar un título para la obra. Ante ese problema, mi padre estaba muchas veces perplejo y casi desesperado. Llamaba en su ayuda a la familia y a los amigos. Tenía que ser un título que inspirase al observador sin fijarle en ninguna dirección. Fue María, Sigrun y Gudrun las que le enseñaron a vaciar la mente para encontrar sus imágenes. Die Glocke, la campana misteriosa. Llegamos al límite de la extravagancia bélica, todas las armas y artilugios extraños y misteriosos que hemos descrito hasta ahora en los 2 artículos, palidecen con lo que vamos a ver a continuación. Un artefacto absolutamente de ciencia ficción, cuya existencia, funcionamiento y finalidad son muy debatidos. Para algunos es un mero fraude, para otros realmente existió y se hicieron algunas pruebas con él. El caso es que esta historia tiene algunos puntos que pueden ser confirmados. Se le conoce con el ecléctico nombre de Die Glocke, la campana en alemán, y formaría parte del proyecto de Riese el gigante en alemán, dirigido por el abyecto general Hans Kammler, conocido por ser el director de la división de las SS encargada de levantar los campos de concentración, que buscaba construir enormes depósitos de armas y auténticos complejos industriales armamentísticos subterráneos en algún lugar de Polonia. Los 2 protagonistas principales de esta historia son Igor Witkowski y Nick Koch. En realidad, todo esto se origina en un libro escrito por el primero, publicado en el 2000 y titulado Prawda o Wunderwaffe, la verdad sobre las Wunderwaffe en polaco. Aparenta ser otro título más sobre las armas milagrosas de los alemanes, y es cierto que describe alguna de ellas, pero el argumento central de la obra es esta extraña campana.
El escritor polaco asegura en su libro que toda la información a la que ha podido acceder ha sido gracias a un colega de los servicios de inteligencia polacos. A su vez, este presunto contacto obtuvo todas las referencias a partir de las transcripciones de un interrogatorio realizado después de la guerra a un oficial de las SS alemanas, Jacob Sporrenberg, 1902-1952, que fue ejecutado en 1952 por criminal de guerra. Este oficial existió, fue Gruppenführer de las SS en Polonia y en Bielorrusia y fue condenado a muerte en 1950. Witkowski, a raíz de las informaciones a las que tuvo acceso y a las que, a día de hoy, presuntamente nadie más ha podido acceder a ellas, vincula a este general alemán con el proyecto Die Glocke. Como decíamos, el otro protagonista de esta fascinante historia es Nick Koch, de quien ya hemos hablado. Fue editor de la prestigiosa revista militar Hannes Defense Weekly y asesor militar en temas de cambio climático. Koch da cuenta de la historia de Witkowski en su libro The Hunt for Zero Point, En busca del punto cero, en el que sigue la pista de varios proyectos sobre antigravedad y de artilugios basados en la energía del punto cero proyectados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y recopilados por las potencias vencedoras, que habrían puesto en marcha en sus campos de pruebas de forma confidencial. De hecho, acaban investigando juntos la existencia de la campana. Es posible que Koch, por su parte, también tenga acceso a fuentes confidenciales debido a su oficio, con más probabilidad incluso que su colega. Aquí aparece el primer problema, y es la escasez de fuentes originales disponibles. Hasta el momento, el único que se habría manifestado sobre la campana es Jacob Sporrenberg, y siempre según Witkowski, que a su vez es la única persona que ha accedido a las presuntas confesiones del ex SS. Sea como fuere, continuemos con la narración. Como sucedió con la mayoría de las Wunderwaffen, la campana comenzó a desarrollarse tarde. A mediados de 1944, su andadura se inició en la actual Lubias, en la región polaca de la Baja Silesia. Sin embargo, el avance aliado no daba tregua a los alemanes, por lo que tuvieron que desplazar todas las piezas y el personal a otra localidad, Sias, a 45 kilómetros al sur, otra base que tuvo que ser abandonada poco después. Finalmente, el pueblo de Ludwikowice fue el último anfitrión del proyecto de Riese, antes llamado Ludwigsdorf. Estas agrestes praderas de la Baja Silesia, próximas a la frontera con la República Checa, en pleno parque de las montañas del Bur, están huecas por dentro, abundantemente perforadas por decenas de extensas galerías que conforman las minas de Wenceslao. En estas entrañas se habrían ocultado el exclusivo equipo de científicos con su extraña campana de los bombardeos aliados, en un complejo construido enteramente por los prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen en condiciones deplorables. Toda la operación estaba custodiada por un siniestro comando especial formado por oficiales de las SS liderados por Sporrenberg y Karl Anke, gauleitero líder de la zona de la Baja Silesia. El polémico escritor Igor Witkowski junto a una misteriosa estructura en Ludwikowice. Él es la única persona que habría tenido acceso a documentación secreta acerca de Die Glocke. Witkowski también aporta varios datos sobre la anatomía del artilugio. Tendría la forma de una peculiar campana de 5 metros de alto por 3 de diámetro en su parte más ancha. Una esvástica grabada en una de sus caras frontales no dejaba lugar a la duda sobre quiénes eran sus dueños. Un dato inquietante es que tenía que estar anclada al suelo, como una bestia indomable que amenaza con descontrolarse. Su revestimiento era grueso y muy resistente, formado por un metal desconocido y pesado. Relacionada con este artilugio está una misteriosa sustancia, una suerte de metal líquido similar al mercurio pero de color violáceo que tenía que ser almacenado con gran seguridad en cilindros térmicos de plomo de 3 centímetros de grosor y 1 metro de longitud y cuyo nombre en clave era Xerum 525, completando una mezcla de gran peligrosidad estaban el peróxido de torio y el peróxido de berilio, que aportarían algún indicio sobre la función de la campana, pues tanto el torio como el berilio se emplean en reactores nucleares. Era Die Glocke por tanto un reactor nuclear, o peor aún, un arma nuclear. Sea como fuere, no sería algo anómalo, pues los nazis se interesaron en la energía nuclear, un tema del que hablaremos profusamente en un futuro. El caso es que la campana poseía 2 cilindros, que giraban a gran velocidad en sentidos opuestos, quizás para provocar algún tipo de reacción con los compuestos antes citados.
Algún temor desconocido atenazaba a los científicos y a los oficiales de las SS, y no solo el miedo a que los aliados descubriesen su proyecto, sino no tendría explicación el motivo por el que realizaron la mayor parte de las pruebas en una cámara de 30 metros 2 situada a gran profundidad y con paredes de cerámica y un aislamiento muy grueso de goma que tenía que ser cambiado cada 2 o 3 pruebas y destruido en hornos, presumiblemente o por prevención o porque se degradaba rápidamente durante los experimentos. Quizás porque la campana emitía radiación. Podría ser, porque por las fuentes que habría consultado Nick Code, los científicos alemanes se situaban a una distancia prudencial de 150 o 200 metros cuando el aparato se ponía en movimiento. Dichas pruebas duraban poco más de un minuto, lo que ya de por sí es inquietante. Aún así, en ese corto periodo de tiempo la campana emitía una misteriosa fluorescencia azul que, especulando, podría ser atribuida al fenómeno Cherenkov, que se describió también en el trágico accidente de Chernobyl, cuando el reactor número 4 quedó expuesto. La velocidad de la luz alcanza su máxima velocidad en el vacío y esta es insuperable, por tanto en el resto de medios es inferior y puede ser superada. Cuando partículas cargadas eléctricamente superan la velocidad de la luz de un medio determinado que no sea el vacío, como por ejemplo nuestra atmósfera, emiten esas emanaciones luminosas. A raíz de todo lo dicho, parece que la campana era una especie de reactor nuclear expuesto y, en consecuencia, un artilugio verdaderamente peligroso. Por tanto, podía haber sido una rama de proyecto nazi de energía nuclear uranio. De hecho, el físico Walter Gerlach, miembro del proyecto uranio, habría dirigido asimismo uno de los equipos de científicos que trabajaron con Die Glocke. Aseguran también Koch y Witkowski que las radiaciones electromagnéticas generadas por la campana durante su breve activación provocaban interferencias y averías en los aparatos electrónicos situados a menos de 200 metros y preocupantes síntomas en los individuos que se encontraban cerca y que, aunque iban ataviados con trajes protectores, sufrían mareos, trastornos del sueño, pérdidas de memoria y del equilibrio, espasmos y notaban un sabor metálico en sus bocas. Parece por tanto que la campana emitía una radiación más poderosa que la que habían previsto los científicos. Para enfriar el presunto reactor, los alemanes obligaban a presos del campo Gross-Rosen a impregnar el artilugio con una sustancia similar a la salmuera durante 45 minutos. Se dice que varios animales, caracoles, ratones, reptiles y anfibios, plantas y varios tejidos y sustancias orgánicas, sangre, leche, carne, huevos, estuvieron expuestos bajo la influencia de la campana y que no acabaron demasiado bien. Los organismos vivos morían agonizando y del núcleo de los tejidos emanaba una sustancia cristalina. La sangre terminaba coagulándose, convirtiéndose en una especie de gelatina. Las plantas perdían toda su clorófila a las 4 o 5 horas tras la exposición, adquiriendo un aspecto albino. A las 14 horas comenzaba su descomposición, veloz y sin emitir olor alguno, hasta que se convertían en un charco de una sustancia aceitosa. Parece que hacia enero de 1945, los científicos lograron reducir el daño en los sujetos de estudio en un 12.115%. El proyecto tuvo que ser desmantelado por causas mayores. Del primer equipo de 7 científicos liderados por el físico Walter Gerlach tan solo sobrevivieron 2 personas. El resto murió por causas desconocidas, aunque algo podríamos intuir, y si esto fue así, solo podemos imaginar el número de prisioneros que también fallecieron envenenados por trabajar tan cerca de la campana. De hecho, se ha sugerido que se emplearon seres humanos como conejillos de indias para estudiar los efectos de esa radiación sobre la fisiología humana, algo que ya era demasiado común por entonces. Además, en las transcripciones de los interrogatorios a Sporenberg aparecería el nombre del Dr. Ernst Grauwitz, maestro del infame Dr. Mengele, lo que aumentaría la probabilidad de este extremo. El proyecto de Riese acabaría siendo descubierto por algunas de las potencias vencedoras del conflicto y trasladado a alguna ubicación desconocida al final de la guerra para continuar con su desarrollo. En este punto Koch y Witkowski divergen, pues el primero opina que la campana fue llevada a Estados Unidos mientras que el escritor polaco asegura que fue custodiada en Sudamérica. Según Witkowski, la ruta de evacuación del proyecto de Riese pasaba por Noruega y fue dirigida por el Comando Especial de Sporenberg.
Es curioso, porque a raíz de las informaciones a las que presuntamente pudo acceder el escritor, Sporenberg apenas habría tenido acceso a Die Glocke, incluso es dudoso de que incluso la hubiera visto. El oficial de las SS estaba a cargo fundamentalmente de que la evacuación de las toneladas de informes, tecnología y personal a través de Noruega ocurriese sin contratiempos, por lo que es de suponer que tuvo noticias de la misteriosa campana de forma muy superficial, a través de terceros fundamentalmente. Aún así, el informe obtenido de sus confesiones, y que, insistimos, solo ha sido visto por Witkowski, es prolijo en detalles técnicos, pues casi todo lo que hemos contado sobre Die Glocke procedería de ahí. En Noruega todavía hay una de estas máquinas. Esta es la razón por la que en este país se encuentran tanto viajeros del tiempo, como la asesinada por los hombres de negro en 1970 la mujer de Isdal, que era Sigrun. Su verdadera función, al igual que toda su biografía, es un auténtico misterio. Las posibilidades son extremadamente turbadoras y los usuarios de Internet han dado rienda suelta a su imaginación. Que si era un reactor nuclear o una bomba sucia con componentes radiactivos, que si un motor capaz de alcanzar velocidades lumínicas o un generador de antigravedad como sostenía Witkowski. Sin embargo, hay un par de datos más que aportan pistas sobre la función de la campana, y son muy inquietantes. Siempre según los autores citados, Die Glocke tenía dos nombres en clave: Latenentrager y Cronos. El segundo, que en griego significa tiempo, es el más sugerente, porque Nick Cog logró contactar con un tal Dan Marcus, con toda probabilidad un seudónimo y del que solo comenta que es un físico del departamento de física de una de las universidades británicas más conocidas. Este científico aseguraba tener información confidencial sobre el proyecto de Riese. La campana no era ningún arma ni ningún reactor, lo que verdaderamente se pretendía era alcanzar un nivel energético tal capaz de generar un campo de torsión con el objetivo de deformar el tejido espacio-tiempo, de curvarlo hasta el punto de crear un túnel que permitiese viajar a través de él hacia otros lugares y otras épocas. Por eso lo llamaron Cronos, porque Die Glocke sería una máquina del tiempo. Pero según el libro de Koch avanza, Marcus propone otros usos más extraordinarios si cabe. Ese campo de torsión no solo serviría para deformar el tejido espacio-temporal, sino también, y quizás más importante aún, para extraer su esencia, su alma, la energía del punto cero. Esta misteriosa energía fue conceptualizada por Albert Einstein y Otto Stern, a lo que llamaron por otro lado energía residual, porque sería el estado energético más bajo e inextinguible de un sistema mecano-cuántico al que se le ha extraído el resto de energías. Dicho en otras palabras, es la única energía que queda en un sistema expuesto a Kelvin o a menos 273,15 grados, el cero absoluto. Hay quien piensa que el vacío del espacio no está tan vacío como pueda parecer, sino que está repleto de esta energía fluctuante, y lo mejor de todo es que se podría acceder a ella, obteniendo así una fuente de energía limpia e inagotable. Dan Marcus argumenta precisamente eso mismo. Si se lograra de alguna manera igualar el estado vibracional de esa energía mínima, se podría acceder a ella y explotarla y, defiende, Die Glocke tenía esa misión mediante la génesis de un campo de torsión. Además de reactor nuclear, máquina del tiempo o extractor de energía del punto cero, la otra función que se suele asociar a Die Glocke es la de generador de antigravedad. Asegura Witkowski que en los documentos secretos que consultó, Sporenberg menciona temas como la separación de campos electromagnéticos, quizás algo relacionado con los superconductores y los materiales diamagnéticos, que pueden ser empleados para la levitación electromagnética, un fenómeno que podría relacionarse con la antigravedad. Quizás por eso el artilugio estaba encadenado. Quizás por eso su funcionamiento consistía en el giro opuesto de dos cilindros, para generar lo que se conoce como levitación magnética estabilizada por rotación. Hay que admitir que esta historia es muy peregrina, aunque no sería extraño que a algún nazi exaltado se le hubiera pasado por su mente semejante proyecto. Muchos datos no pueden ser corroborados, y no poder acceder a fuentes directas hace perder credibilidad a la crónica. Sin embargo, muchos de los personajes que hemos mencionado son reales. Sporenberg, Gerlach, Anke, Kammler, todos ellos existieron. De hecho, en torno a los últimos días de Kammler hay también misterio, pues se presupone que se suicidó en 1945, pero su cuerpo jamás ha sido recuperado, por lo que algunos sugieren que fue trasladado junto con los restos del proyecto de Riese en secreto. ¿Pero qué sucede con las instalaciones del proyecto de Riese? ¿Son reales? Dijimos que Die Glocke se custodió en unas cámaras subterráneas cercanas al poblado de Loduikoise, aprovechando las minas abandonadas de Wenceslao.
Pues bien, parece ser que el artilugio estuvo un tiempo probándose en la superficie y, nuevamente, en un sitio donde pudiese estar atado férreamente con gruesas cadenas. Ese lugar se encuentra a las afueras del poblado y está custodiado actualmente por el Museo Moltke. Es una estructura decagonal de hormigón de 30 metros de diámetro y 10 de altura, completamente diáfana y sin gran cosa que mostrar excepto varias poderosas columnas de 12 metros de grosor y tímidos restos de pintura verde que posiblemente hubiese servido para ocultar el complejo. Se supone que en su centro se situó alguna vez la peculiar campana radiactiva, o quizás alguna aeronave muy sofisticada, fuertemente asida a los pilares de hormigón para evitar su fuga durante sus vuelos antigravitatorios, en los que por cierto aún permanecerían algunos ganchos de acero en los que habrían estado enganchadas las cadenas. Por esta zona se sitúan asimismo las kilométricas galerías que una vez protegieron los numerosos habitáculos y complejos industriales que sirvieron para la construcción de algunas Wunderwaffen, entre ellas presuntamente Die Glocke, y una estación generadora de electricidad anterior a la guerra que podía ser alimentada por toneladas de carbón cada día, posiblemente extraído de las minas anexas según Witkowski, lo que justificaría el establecimiento de la campana en estos terrenos, ya que su funcionamiento requeriría de enormes cantidades de electricidad. Poco se sabe de este complejo abandonado y apenas nada se puede sacar en claro, pues los nazis se preocuparon de destruirlo todo antes de abandonarlo. Para terminar y como simple curiosidad, en diversos foros de internet se ha sugerido la relación entre Die Glocke y un polémico incidente ovni ocurrido el 9 de diciembre de 1965 en el bosque pensilvano de Kecksburg. Varias personas lograron ver las evoluciones del iluminado no identificado en los cielos, que se desplazaba en varias direcciones poco antes de que se estrellase en medio del bosque, un accidente que provocó la inmediata movilización de los militares estadounidenses, que poco tardaron en recuperar lo que sea que colisionase allí. Primero dijeron que fue un meteorito y 40 años después se retractaron alegando que realmente se trataba de un satélite ruso. Fueron varios los testigos que vieron salir un humo a su lado del lugar del impacto, como el color que emitía Die Glocke al ponerse en funcionamiento, pero la coincidencia más espectacular radica en la forma del presunto ovni de Kecksburg. Los que dijeron verlo incidían en su forma acampanada y en los extraños caracteres grabados en su base, es decir, un objeto muy parecido a la campana nazi. ¿Acaso fue un prototipo accidentado del fantástico artilugio? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que una campana que abre portales espaciotemporales y genera antigravedad da para mucho. De entre todas las conspiraciones que se conocen y que tienen como sujeto principal a los nazis, sin duda una de las más llamativas es la que habla de una campana antigravedad. La Die Glocke, la campana, en alemán, fue supuestamente una máquina de guerra oculta que los alemanes construyeron con el objetivo de ganar la Segunda Guerra Mundial a las tropas aliadas en el contexto de la Wunderwaffe, la campaña propagandística del Tercer Reich que recogía todas las superarmas que el ejército nazi estaba dispuesto a usar contra sus enemigos, como submarinos, acorazados o portaaviones. Este arma, cuya existencia y popularidad está afincada en el mundo de la conspiración, saltó a la palestra en el año 2000 a partir de la publicación de Prawda o Wunderwaffe, La verdad sobre las Wunderwaffe, en español, un libro de Igor Witkowski, un periodista polaco, en el que supuestamente recogía la existencia de un interrogatorio al oficial de las SS Jacob Sporenberg, a las que accedió a través de un contacto con el servicio secreto de Polonia, que tuvo acceso a un sinfín de documentos clasificados entre los que se encontraba esta arma secreta. Crearon los científicos nazis, deseosos de idear un arma que pudiera hacer retroceder a los ejércitos aliados, un ovni capaz de viajar en el tiempo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es casi seguro que no. Sin embargo, la leyenda de Die Glocke, la campana, persiste en los círculos conspirativos y de ovnis. Un nuevo vídeo del historiador militar Mark Felton, incluido a continuación, explora el dispositivo en forma de campana que supuestamente desarrolló la organización paramilitar Schutzstaffel, SS, de Adolf Hitler. Uno de estos ovnis estaría en la Antártida y otro en Noruega. Edgar Carl Alphonse Sende, febrero 23 de 1901, diciembre 27 de 1965, fue un pintor surrealista alemán, encargado de la Escuela de Artes Altona desde 1916 a 1920. En 1922 contrajo matrimonio con Gertrude Strunk, un matrimonio que solo duraría 4 años. Vuelve a casarse en 1929 y su hijo Michael nace el mismo año. Edgar Ende experimentó su mayor alcance artístico en Múnich. El estado de Bavaria compró varios trabajos suyos y su nombre cobró fama en toda Alemania. Además contactó con galerías en Francia y América.
En la década de 1930 las pinturas de Ende reciben mayor atención a nivel internacional, por lo cual son condenadas como degeneradas por el gobierno nazi, y se le prohíbe en 1936 seguir pintando o exhibiendo su trabajo. En 1940 es requerido en la Armada alemana como operador de artillería antiaérea. Posteriormente la mayoría de sus trabajos preguerra son destruidos por una bomba en Múnich 1944, Ende continúa pintando en el mismo estilo surrealista hasta su muerte en 1965 por un infarto al miocardio. Las obras de Edgar Ende fueron una influencia muy significativa en los escritos de su hijo. Esto se infiere en las escenas, descritas como surrealistas sueños pinturas del Monroe de Yor en La historia interminable, y más explícitamente en su libro El espejo en el espejo, colección de historias cortas basadas en, e impresas también a lo largo del libro, en trabajos surrealistas de Edgar Ende. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.